la vez, la concursante que estaba acá. Sí, Martina creo que subió. ¿Subió? Sí.
Hola, profesor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a esperar al resto de los compañeros a ver que se una a la reunión, luego de esta vuelta a la virtualidad, inesperada por cierto. Ajá. ¿Cómo anda usted? Yo, convaleciente en realidad, ando medio, no sé si por engriparme o qué, ando medio, no ando del todo bien. Espero que salga bien la voz, que salga la voz clara y que puedan entender bien porque ando un poco congestionado. Té de menta le convendría. ¿Eh? Té de ¿Qué? menta. Té de menta. Sí, sí, algunos me han recomendado té con miel, todo, pero ahora he tomado té solo y un poco de paracetamol, a ver si me compongo. Sí, todos, el té siempre con miel o con menta, con alguna cosa, siempre bueno para la garganta. Vapor con Eh, eucalipto también. ¿Cómo? Vapor con eucalipto. Ah, también, sí, Pone sí, en sí. la olla un poco de unas hojas de eucalipto y cuando esté hirviendo apaga el fuego y Sí, inhala el sí, sí, vapor. sí, sí. La receta de la abuela es esa. Sí, la de mi abuela también. Sí, 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 toda esa era la receta así, porque el eucalipto de por sí abre mucho los bronquios, todo. Ujú. Mientras que la abuela era culandera en la tribu Ah, sí. de los querandíes, sí. Lástima que casi todo eso se perdió, porque nunca lo notaba. Y no, porque bueno, la mayor parte de los pueblos originarios, toda la tradición era oral. No, no escribían, no hay tradición escrita de los pueblos, de la mayoría de los pueblos indígenas, Ujú. de los pueblos originarios. Todo iba pasando de boca en boca a través de las generaciones, y como los pueblos se van perdiendo, se van dispersando, todo eso también, la parte de la cultura de ellos se ha perdido. Ella curaba las hemorragias digo, paraba las hemorragias con cera de araña. Ah, mira. Sí, 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 cosas Se así, paraba todo, enseguida. sí, sí. Es más, la mayor parte de todos los medicamentos que usamos hoy, las drogas base, todo, tienen productos vegetales que han salido de la selva, de todos pueblos así indígenas. Así se empezó y se sigue todavía muchas veces utilizando esas cosas que ya las venían utilizando por siglos en los diferentes pueblos. Ujú. Le conté lo que le pasó a un profesor. No, no. ¿Qué pasó? Dijo que había solamente dos sexos, Sexo, sí. XY varones y XX mujeres. Y eso ofendió a varios alumnos y lo echaron. ¿Pero en dónde ocurrió eso? ¿Acá en España, Argentina? en España. Bueno, la verdad que igualmente hoy todo este tema ha evolucionado y ha cambiado mucho en poco tiempo de los conceptos que teníamos y de cómo se enseñaba. Yo creo que hay que ser respetuoso de todo lo que opinen los demás, pero tampoco la cátedra es libre, ¿no? Siempre que uno utilice la cátedra como debe para impartir la enseñanza y compartirla con los estudiantes, más en nuestro caso digo nuestro país, donde están vigentes los principios de la reforma universitaria, entre los cuales está como pilar fundamental la libertad de cátedra. No se puede sancionar a un profesor por lo que dice en clase, siempre que no haya, que lo que diga no sea, por ejemplo, una apología del delito, o sea, cualquier cosa que incurra en una figura que esté contemplada como delito, pero después las opiniones las puede vertir y por supuesto el profesor tiene que dar la posibilidad de que sean rebatidas las mismas, pero no tomar una medida de ese tipo, de separar de la cátedra a un profesor por lo que dice en clase. Ujú. Y hace
En el siglo XIX había un dramaturgo, no sé si era rumano o húngaro, que decía que la tolerancia iba a llegar a un punto tal en que la gente inteligente no podría opinar para no dejar mal a los idiotas. Sí. No me acuerdo quién era el dramaturgo ese. Esa frase a varios pensadores se le atribuye, la verdad. Pero sí, es muy cierto. Hay muchas veces decir la verdad, bueno, en todos los tiempos, decir la verdad significó muchas veces pagarlo con la vida, en la antigüedad, en el medioevo, en la modernidad incluso. Y más, llegados en nuestros tiempos, muchos regímenes hasta hoy en día penan a quien opina distinto a lo que es la versión oficial de los hechos que da quien ejerce el poder en ese territorio, en ese país. Vemos qué pasa. A veces no lo pagan con la vida, pero sí lo tienen que pagar en algunos casos con privación de libertad u otros ser separados de los lugares de trabajo, no muchas veces tener que exilarse de su territorio, de su país. Bueno, veo que no se conectan el resto de los compañeros. A mí Capaz que se fueron a la universidad o capaz que no le hicieron bien el la, chat. la, la facultad creo que comunicó suficientemente. A nosotros, por lo menos ya desde la semana anterior, cuando se celebró la reunión, ya nos mandaron un mensaje desde el área académica y después mandaron los datos para la conexión. Ajá. Así que A bueno, ver, voy a consultar el. el grupo. Sí. No hay noticias. Está bien que en las clases siempre somos pocos, pero siempre 5 o 6. En China había un tren especial para un alumno de secundaria que tenía que terminar, porque iban a quitar el ramal y lo dejaron un año más para que él pudiera ir a la escuela. Para que podamos. Bueno, ese es como un Estado le da importancia a la educación de sus ciudadanos. En una escuela china dice que había un alumno que ganó todos los premios, el mejor compañero, el que más estudiaba, el que más presentismo tenía, porque era el único en la clase. Y a alguien se lo tenían que dar los premios. Y sí, corresponde. Aquí se había incorporado otra sí. Ah. Se incorporó, todavía no. Buenas tardes, Zoe, ¿estás ahí? Tienen micrófono apagado. Bueno, abrí el micrófono si querés. Bueno, capaz que no tienen la oportunidad de que la escuchemos. Bueno, la idea de la clase de hoy, como les había manifestado el lunes anterior, siendo que hemos desarrollado todos los temas, en primer lugar, recibir preguntas de ustedes de algún tema que puedan tener alguna duda o que quieran complementar algún contenido o cualquier tipo de pregunta que quieran realizar previo al examen. Ah. No sé, Néstor, ¿alguna duda? No, yo no tengo preguntas, no. Bueno, Zoe, si tenés la posibilidad de escuchar, si querés formular alguna pregunta o dejarla acá por escrito, si es que no podés, si no tenés audio, si no,
a mí me da como que tenés el micrófono bloqueado. Así que fíjate si lo podés desbloquear y si no, la formulás por escrito si es que la tuviera. Y si no, bueno, vamos a hacer una suerte de repaso de algunas cosas ya, como... bueno, Corte acá Zoe me Suprema, dice que tampoco ah, tiene dudas ella. la Corte Suprema tiene 4 miembros, ahora no porque renunció uno. En realidad, por ley, tiene 5 miembros, 5 integrantes. En la actualidad tiene 4 porque se produjo la renuncia de una ministra, de la ministra Elena Hayton. Entonces hay 4 hasta que se realice por parte del Poder Ejecutivo la propuesta correspondiente y se eleve al Senado para que el Senado preste el acuerdo. Así que ahí se completaría el número de ministros que tiene la Corte, que son 5, pero que en la actualidad son 4, es verdad. Y también el cargo de Procurador General de la Nación se encuentra vacante desde hace unos años, estando a cargo el Procurador Adjunto. También ese cargo debe ser completado con el procedimiento de la designación del presidente, de la propuesta y la elevación a la Corte para que preste el acuerdo. Bueno, tomaron en cuenta lo que les manifesté acerca de lo conveniente que es la lectura de la Constitución en la parte respectiva desde los artículos 44 al 120 para esta segunda parte, ¿verdad? Ténganlo en cuenta, es bastante bueno conocer la Constitución porque es una ayuda muy valiosa al momento de responder las preguntas, ¿no? Y después, bueno, yo les había comentado, y lo reiteramos en este momento, cómo va a ser el examen, va a tener las mismas características que el anterior. O sea, que ustedes saben que les ponemos esas 20 preguntas que tienen que contestar, que son todas claras, son todas, está todo chequeado por nosotros, que son temas de los contenidos de la materia y que han sido abordados. Acá no hay ninguna duda porque todos los temas han sido dados en clase y si quedó algún puntito específico, tanto a Paula como a María, entiendo que lo darán ahora, pero creo que no hay nada que no se haya abordado. De todos modos, si quieren algún tema en especial que repitamos, no hay problema, esta es una buena oportunidad. Lástima que no haya más estudiantes, pero ya que ustedes dos puedan formular todas las preguntas que quieran. O cualquier duda que puedan tener. No sé, Zoe o vos, Néstor, cualquiera, ambos, alguna cuestión, aprovechemos este rato que tenemos. No, yo la verdad no. Discúlpeme un segundo que me están llamando de la otra comisión de Derechos Humanos, mejor dicho, para hacerme una consulta. Sí, no hay problema. Ahí está, parece que tienen problemas para entrar. En la comisión de humanos no pueden entrar al Zoom. Bueno, espero que lo puedan solucionar.
Entonces, si no hay preguntas, bueno, vamos a hablar un poquito, les voy a repetir un poquito más o menos para que ustedes tengan en cuenta. Lo primero, en el tema de poder legislativo, acuérdense bien la estructura del Congreso, las dos cámaras, a quién representan los integrantes de cada una de las cámaras, cómo se los elige en cada caso, cuánto duran en su mandato, cómo se renueva la Cámara, y la posibilidad de reelección que tienen sus integrantes. Perdón las interrupciones, pero me siguen llamando de la otra comisión. Bueno, le decía, entonces respecto a eso, a los integrantes, bueno, la cantidad de integrantes que tiene cada una de las cámaras, hablamos de la forma de elección también, y después, bueno, las atribuciones exclusivas de cada una, recordemos algunas, como por ejemplo ser la Cámara de Diputados, ser Cámara iniciadora en los proyectos que tienen que ver con reclutamiento de tropas y contribuciones a la población, el Senado en los casos de leyes que tienen que ver con la coparticipación federal de los impuestos. Luego tenemos también las distintas clases de sesiones. Recordemos las 4 clases de sesiones, que están las sesiones ordinarias, las sesiones de prórroga, las sesiones extraordinarias y también las sesiones preparatorias de las cámaras. Dentro de las atribuciones del Congreso está, o dentro de los privilegios y inmunidades, mejor dicho, de los miembros del Congreso, está, por un lado, la de dictar sus propios reglamentos, también ser juez de la validez de los títulos de los nuevos integrantes que se incorporan en cada periodo a las cámaras, además de tener las facultades disciplinarias sobre sus miembros, en caso de alguna inconducta, hasta la posibilidad de separar a algún miembro, de expulsarlo del cuerpo por algún caso de inconducta grave. Y también los miembros del Congreso tienen los privilegios e inmunidades en cuanto a la inmunidad de arresto, que no pueden ser arrestados salvo que sean sorprendidos infraganti en la comisión de un delito. Tampoco pueden ser llevados a juicio. En el caso, se le puede iniciar una causa, pero ellos tienen los fueros que los protegen. Para que un legislador pueda comparecer ante un juez, lo que se requiere es que se proceda al desafuero, que puede ser pedido por el propio legislador, pedirle a la Cámara que le quite provisoriamente sus fueros para concurrir y ponerse derecho en un tribunal, o la misma Cámara puede ser la que le saque los fueros para que en ese caso lo lleven ante los estrados de la justicia. Y siempre que se procede a quitarle los fueros a un legislador es solamente por la causa en la que fue pedido ese hecho, el desafuero. Es decir, que eso no lo habilita para que lo puedan citar en otras causas. El desafuero procede solamente para la causa específica para la cual se lo pidió. Y luego lo que tienen también, y lo más fundamental, sobre todo la inmunidad de expresión, es decir, que no pueden ser compelidos o molestados por sus dichos dentro de la función legislativa. Hoy la jurisprudencia ha hecho una interpretación extensiva de esto, que dice que cualquier declaración que hagan dentro de la Cámara o fuera, por ejemplo, ante un interrogatorio periodístico, en un programa de televisión, en una nota que le hacen en la vía pública, donde fuese, o cualquier declaración que fuera publicada en algún medio, está alcanzada por esa inmunidad de expresión mientras dure el periodo de su mandato como legislador, desde el día que asume hasta el día que culmina dicho mandato. Ahí estaría comprendido. Dijimos que el Congreso funciona en lo que se denominan sesiones, ya hablamos de las 4 clases de sesiones que hay. Para que esas sesiones puedan llevarse a cabo,
requiere lo que se denomina quórum. ¿Qué es el quórum? La cantidad necesaria de personas, de legisladores que deben estar presentes para que la sesión pueda comenzar. Esa cantidad es un número igual a la mitad más uno de los integrantes del quórum, o más de la mitad de los integrantes del quórum, de cualquier forma está bien dicho. Y esos legisladores también deben estar presentes, esa cantidad, ese quórum debe estar presente en el momento de votar dentro de una sesión, porque si no, la votación sería, dicha votación sería inválida. Después tenemos lo que son las mayorías. Las mayorías es el número de votos necesarios para poder aprobar cualquier cuestión dentro de la Cámara, sobre todo lo que tiene que ver con la aprobación de un proyecto de ley, de darle media sanción a un proyecto de ley. Las mayorías hay de distintas clases. Cuando la Constitución no dice nada, se entiende que esos proyectos pueden ser aprobados por mayoría simple. ¿Cuál es la mayoría simple? Es el mayor número de legisladores que vota por la afirmativa a favor de ese proyecto que se trate. Pero recordemos algo, siempre debe existir quórum para que se pueda votar. O sea que previo debemos saber si en la sesión había quórum y recién ahí aplicar el criterio de mayoría. En algunos casos la Constitución ha querido ser más riguroso en cuanto a la cantidad de votos necesaria para aprobar una cuestión y ha establecido lo que se denominan mayorías absolutas o mayorías agravadas. En el caso de la mayoría absoluta se habla de más de la mitad de los integrantes, que puede ser una mayoría absoluta de más de los integrantes de la Cámara o una mayoría absoluta de los presentes. Si estamos hablando de la mayoría absoluta de las cámaras, es más de la mitad de los integrantes del cuerpo. Y si estamos hablando de una mayoría absoluta de los presentes, estamos hablando de más de la mitad de quienes se encuentren presentes en dicha sesión. Y por último, el caso donde se requiere una mayoría mayor son las mayorías cuando se requieren 2/3 partes del cuerpo, que ahí también pueden ser o de los presentes o los miembros totales de la Cámara. Pero recordemos que en esos casos siempre la Constitución establece que una cuestión debe ser aprobada de esa manera. Si la Constitución no dice nada, el proyecto puede ser aprobado con mayoría simple de los miembros. Hablamos también el lunes anterior la cuestión de la pertenencia de las bancas. Dijimos que las bancas pertenecen a los legisladores y que es algo que es bastante contrario a lo que debiera ser de acuerdo a la forma que nosotros tenemos, por un lado, de elegir a los legisladores y estar establecido que para poder acceder a un cargo dentro de una Cámara uno debe ir por la lista de un partido político que a su vez tenga personería en dicho distrito y haya podido presentar las listas a las elecciones. O sea que nosotros lo que hacemos siempre es votar listas de partidos políticos, no personas, por más que las listas están compuestas por personas. ¿Qué ocurre cuando un legislador decide abandonar un espacio político y no renunciar a esa banca que está ocupando? Bueno, lo lógico sería, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 38 de los partidos políticos y a la forma de elección y a los sistemas electorales que nosotros utilizamos, que abandonara esa banca. Pues bien, cuando se han producido estas cuestiones, muchas veces el legislador lo que hace no es abandonar el cuerpo, presentar su renuncia y permitir que quien le sigue en el orden ocupe el cargo, sino que por el contrario, lo que hacen es solicitan armar un bloque unipersonal o sumarse a otro bloque político. Con lo cual, le están restando un legislador al partido que lo llevó en la lista por el cual accedieron a la Cámara y está aumentando el número de legisladores de otro partido político que tenía menos al momento de la elección. Bueno, cuando esto ha sido llevado a la justicia ha entendido que la banca pertenece al legislador. O sea que el legislador permanecerá hasta que culmine su mandato, por más que haya abandonado
la fuerza política que lo llevó inscripto en la boleta. Esto para mí es un criterio erróneo, es un criterio que la Corte lo adoptó en su momento tomando como antecedentes la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde tienen un sistema de elección distinto para los legisladores que nosotros. Los diputados allá los elige por un sistema uninominal. Esto quiere decir que el distrito que se trate o que está eligiendo se divide por la cantidad de bancas a cubrir, y en ese caso, en cada distrito electoral, en cada circunscripción electoral, hay un solo candidato que compite contra el candidato de otro partido. En este caso sí es bien personal porque estamos votando a la persona, más allá del partido político al que pertenezca. Acá, yo siempre ensayo el mismo ejercicio con los alumnos, les pregunto, ¿recuerdan ustedes quiénes integraban la lista de diputados del partido que votaron en la última elección? Recordándole que en el caso de nosotros, quienes habitamos en la provincia de Buenos Aires, cuando vamos a votar diputados, vamos a encontrar en el cuarto oscuro una lista de 35 diputados. O sea que es muy difícil que recordemos siquiera algunos nombres. Muchas veces no recordamos ni quién encabezaba la lista, porque votamos los partidos políticos. Entonces, claro, acá que no estamos votando a la persona. Y sería mucho más lógico que si una persona decide dejar el espacio político que le permitió acceder a esa banca, si decide dejar el espacio, que renuncie al cargo que estaba ocupando y permita que quien le sigue en orden en la lista ocupe ese lugar. Me parece que sería mucho más lógico y mucho más conveniente, siempre y cuando sigamos manteniendo los sistemas electorales que utilizamos para la elección de diputados, por ejemplo. Acá en el programa también se habla de los bloques políticos. Los bloques políticos es el conjunto de legisladores que pertenecen a un mismo partido o fuerza política, que se organizan internamente y eligen a una persona que los represente ante las autoridades de la Cámara, que será el presidente del bloque. El presidente del bloque es el encargado de ordenar internamente ese bloque político y además ser el nexo con las autoridades de la Cámara que se trate. Y en cuanto a las facultades de investigación del Congreso, esto es una discusión que existe, a ver si el Congreso puede arrogarse facultades jurisdiccionales e investigar determinadas cuestiones. Esto en el derecho comparado, en algunos regímenes es algo muy común, verbigracia en los Estados Unidos, es famosa la injerencia que tiene el Congreso de los Estados Unidos a través de comisiones investigadoras de investigar distintas cuestiones que hacen a la política interna de los Estados Unidos. Acá, si bien existe esa posibilidad, está muy acotada en cuanto a su funcionamiento. ¿Por qué? Porque la importancia que puede tener una comisión que se pone a investigar en determinados momentos, poder tomar determinadas decisiones, como por ejemplo proceder a citar a una persona, compeler a una persona para que venga a declarar ante el Congreso, o puede ser también que decida realizar allanamientos en determinados lugares donde se presume que puede haber elementos como documentación que puedan servir a la investigación. Bueno, todo esto está muy acotado en nuestro régimen, ya que desde la década del 80, en el caso de Klein, que fue a raíz de una comisión investigadora bicameral que se había constituido en el Congreso con el fin de investigar lo que había sido la estatización de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, se procedió a citar a determinadas personas y a realizar un allanamiento en un estudio jurídico de un abogado, Guillermo Walter Klein, que había sido funcionario en el área del Ministerio de Economía durante el proceso de reorganización nacional. Klein recurrió a la justicia expresando la inconstitucionalidad de lo que había sido ese allanamiento y lo que en las facultades que se había arrogado el Congreso, que eran propias, según Klein, del Poder Judicial,
y que solamente podían llevarse adelante si previamente existía una autorización por parte de un magistrado competente para llevarlas a cabo, llevarlas adelante. El caso llegó a la Corte y la Corte entendió que el Congreso no tenía tales facultades, que podía constituir comisiones investigativas, pero no tenía lo que se denomina el imperio judicial, la facultad, por un lado, de decir el derecho y de arrogarse medidas judiciales. Es decir, no podía ordenar allanamientos, no podía compeler a determinadas personas a concurrir, ni a realizar ningún otro acto procesal que no tuviese el consentimiento de aquellas personas que formaban parte del mismo, con lo cual le sentó un golpe casi de muerte a este tipo de comisiones en el Congreso, porque no, si voluntariamente quienes eran investigados no acceden a seguir adelante con dicha investigación, la investigación cae en un punto muerto. Y después tenemos los casos de asamblea legislativa, ¿no? Que son aquellos casos, sabemos, la asamblea legislativa es la reunión de ambas cámaras en forma conjunta. Sabemos que el Congreso trabaja simultáneamente en el tiempo, en periodos de tiempo, en lo que son las sesiones, pero cada uno en su recinto y cada uno tratando sus temas. Hay determinados casos donde el Congreso se reúne en asamblea legislativa, que son muy pocos y prácticamente son una rareza en nuestra Constitución. Digamos que el más importante de todos es un tema que ya hemos abordado reiteradamente, que es cuando se produce la acefalía del Poder Ejecutivo. Es decir, cuando el Congreso es citado por quien ha quedado a cargo de la presidencia de la Nación para que en una sesión proceda a elegir a una persona que ocupe el cargo de presidente. En ese caso, la reunión es de ambas cámaras, conjuntamente reunidas en la Asamblea Legislativa, les cabe la responsabilidad de elegir a ese funcionario, que será uno de los miembros de alguna de las dos cámaras o un gobernador de provincia, como ya hemos visto. Y después tenemos casos de Asamblea Legislativa, pero que tienen más de carácter formal, como puede ser la apertura de sesiones ordinarias, que se lleva adelante todos los años, los 1 de marzo, donde el Congreso, reunido en la Asamblea Legislativa, procede a escuchar el mensaje de apertura que es dado por el presidente de la Nación, donde expone cuáles serán los lineamientos de política que llevará adelante durante ese periodo y los proyectos que piensa incorporar al Congreso. Después hay algunos otros también de tipo protocolar o ceremonial, muchas veces cuando hay una visita oficial de un jefe de Estado extranjero, se lo invita para que hable ante el Congreso y el Congreso ahí se reúne en asamblea para escuchar el mensaje de ese dignatario extranjero. Esos serían los casos de asamblea. Bueno, ya el procedimiento de formación y sanción de la ley ya lo hemos visto, el juicio político también. No sé si tienen alguna pregunta respecto de esos temas o si prefieren realizar alguna pregunta de los otros dos poderes o que repita algo. No quiero tampoco abrumarlos si es que ya los temas los tienen incorporados. No sé, Néstor, Zoe. No, yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, Zoe. Está escuchando, pero no tiene micrófono. Sí, por eso, pero escribe la respuesta, así que estoy esperando. No, que dice que tampoco. Bueno, entonces ya conmigo culminaríamos las clases. Por supuesto está la posibilidad de realizar cualquier consulta a través de WhatsApp. El miércoles van a tener la clase respectiva también con Paula y la que quede con María, y les vamos a terminar de confirmar la fecha. Habíamos hablado de la fecha del día sábado 18. Yo lo que quiero es la confirmación de la facultad, que ese día la facultad esté abierta, porque los exámenes son presenciales. Eso ya lo ha determinado la facultad, que los exámenes van a ser presenciales. Entonces, pero en el término de esta semana, les vamos a avisar, igual queda tiempo todavía, no se va a adelantar de modo alguno, así que quédense tranquilos, pero si ese día no está abierto, si lo tomamos ya el día martes siguiente, sería 18, martes 21, o el miércoles, lo veríamos durante esa semana, qué día se toma.
yo estoy aguardando la respuesta de la facultad en ese sentido. Así que bueno, si no hay inquietudes, ya los dejo, los libero para que sigan con sus actividades, quedamos en contacto, pueden contactarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento por cualquier cuestión o pregunta que tengan. Yo me anoté para el viaje a Buenos Aires, el 16 y 17, Claro, bueno, jueves y viernes. sí. Eso sí O es sea que el anterior porque 18 no tengo son problema. días hábiles para que esté abierto el Congreso y todos puedan concurrir. No sé qué está previsto. ¿Buenos Aires y La Plata, ambos lugares? ¿Cómo? ¿Está previsto ir a Buenos Aires y La Plata o solo a No, Capital? a Buenos Aires creo. Ah, No sé bien. si van a ir No, a porque Plata. a veces se hace también en La Plata para conocer la legislatura. Así que bueno, no sé cómo lo habrán programado en esta oportunidad. Bien, bueno, entonces quedamos en contacto, que tengan buenas tardes y bueno, aprovechen estos días, lean la materia. No, ya saben que no pedimos nada de memoria, pero sí tienen todos los contenidos bien retenidos. Bueno, listo. Bueno, yo Gracias, Néstor, muy que amable. tengan buenas tardes, hasta Hasta luego. luego.